Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Hoy les quiero comentar y hacer una reacción sobre el Paraguay. Esto porque buscando información sobre inversiones en Latinoamérica, me saltó un especialista señalando de que uno de los lugares que él recomendaba era el Paraguay. Entonces no entendía por qué, si uno normalmente escucha que el Uruguay en el Atlántico es uno de los lugares de mejor inversión para aquellos que quieran poner sus empresas o trasladar sus ahorros, ¿cierto? Pero me apareció esta conversación que hizo el presidente Santiago Peña, el actual presidente del Paraguay, en un programa de televisión argentina, Almorzando con Juanita, y que en definitiva comentaba que una de las cosas que hacía tan atractivo al Paraguay era la baja cantidad de impuestos. Paraguay solo tiene 3 impuestos en esta famosa fórmula 10-10-10, es decir, un 10% en cada uno de esos impuestos. Así que los quiero invitar a ver mi reacción sobre por qué en Paraguay no se pagan impuestos. ¿Veamos? Bueno, escuchemos entonces lo que pasó en este programa de almuerzo o cena, ¿cierto? Donde conversaron con el presidente de Paraguay y le hicieron la pregunta que ¿cuánto impuesto hay en Paraguay? Para que después veamos por qué Paraguay es tan atractivo para las inversiones y qué sucede con esta posibilidad de que casi no se paga impuesto en Paraguay, mirándolo de los países que tenemos altos impuestos. Escuchemos. Tiene Paraguay? Porque nosotros tenemos más de 160. Paraguay, ¿no?, tiene básicamente 3 impuestos. Tiene un impuesto al valor agregado de tasa máxima del 10%. Ahí ya tenemos un IVA del 10, en Chile es 19. Pero tiene muchos productos, alimentos y medicamentos 0, 5, tasa máxima del 10. Después tiene un impuesto a la renta de las ganancias, la renta personal, que es una tasa máxima del 10%, pero es prácticamente 100% deducible. O sea, ahí está. Te dice primero que en el IVA tienen un 10%, pero hay alimentos y hay algunos productos que tienen 0. Y después te indica de que en tu impuesto a la renta, que es un 10, existen posibilidades de exenciones que sean 0. Es decir, que podría suceder que no pagaras impuestos como empresa o no pagaras algunos alimentos, algunos productos con bajo de impuestos. Y como van a ver en algunos videos más adelante, el pedir un crédito en Paraguay es mucho más conveniente que en muchos países, entre esos los hipotecarios en Chile. ¿Sigamos escuchando? Si vos sos ordenadito, tenés tu factura, demostrar tu gasto, totalmente. La tasa efectiva del 1%. Se castiga la tasa efectiva del 1%. No. Acá, no hay impuesto al patrimonio, no hay impuesto a las herencias. No hay impuesto a la herencia, que es un problema que existe para mucha gente que quiere regularizar las sucesiones y no puede por el pago de impuesto a la herencia. Y acá no se te castiga el trabajo de tus padres, por ejemplo, que te dejaron una herencia porque no tienen pago de impuestos. Yo no lo voy a creer. Y por eso que les comparto el video, porque me llamó mucho la atención de que estaba tan oculta esta información. Solo si tú te dedicas a la inversión lo sabías, pero los ciudadanos comunes como nosotros no. Yo llegué producto de que estaba viendo qué pasa con la inversión en Uruguay y alguien decía, no, yo hoy día recomendaría invertir en Paraguay. Y posterior a eso, la entrevista al presidente del Paraguay, que es lo que estamos escuchando, efectivamente indica eso, que efectivamente hay muchas exenciones tributarias e impuestos muy bajos. El impuesto a la renta de las empresas, también una tasa máxima del 10%, pero con una serie, un abanico de incentivos a la inversión. La mejor política social que nosotros venimos implementando es la generación de empleo. Claro, y para generar empleo hay que darle posibilidad a que nuevas empresas produzcan, a que las pymes. Uno podría decir, oye, uno está protegiendo mucho a los grandes empresarios. No a las pymes, yo soy una pyme, yo soy mi pyme, yo trabajo en mi oficina con esto. Y efectivamente la carga impositiva es muy alta. Entonces, las pymes son las que generan el gran porcentaje del trabajo en Chile y en muchos países. Uno pensaría que son las grandes empresas y no, son las pymes. Y efectivamente esa carga tributaria imposibilita que uno pueda continuar con algunos emprendimientos, porque dice, en realidad, ¿para qué voy a ganar más? Se voy a pagar tanto y si bien es cierto puedo haber tenido apoyo inicial, no puedo seguir creciendo con esa carga impositiva y con lo costoso que es el crédito. Te voy a contar una pequeña anécdota que quiero hacer hincapié. Resulta que yo tengo muchos amigos que les gusta la náutica. Sí. Y se sacrificaron mucho para tener un barco. Kicillof cuadruplicó el impuesto a los barcos, mandó renta. O sea, si tenés un barco, sos una mala persona que tiene que pagar 4 veces el impuesto que otro paga una. Claro. Eso es el castigo al que tiene, ¿no? Al auto caro, a la casa en un lugar un poco más cara que otra. Acá se cree que el que trabaja y produce es un delincuente. El empresario,
Eso no es ahí hay que cambiar la cabeza. Por eso lo que hizo el presidente Peña y lo que se viene haciendo en el Paraguay es atraer inversiones. Pocos Claro. impuestos, atraen inversiones, más trabajo. Yo tengo una duda. Y ahí está, pues. Entonces, veamos qué dicen sobre el Paraguay y esa tasa impositiva que posibilita la mayor inversión y posibilita mayor trabajo. Los invito a ver los otros videos. Bueno, y veamos lo que dicen otros países respecto a la situación de Paraguay y por qué podemos considerar que es casi el país que no tiene impuestos. Escuchemos a Marcelo Rubiolo, que es periodista de N9 Federal, que dice respecto a Paraguay. Porque tiene disciplina fiscal. ¿Y cuándo hay disciplina fiscal? Cuando la cantidad de impuestos que uno paga son inferiores a lo que nos queda en el bolso. En un país como el nuestro, como Argentina, donde tenemos el 21% de IVA, después tenemos prácticamente el 5% de retenciones, impuestos varios, impuestos a la salud pública, aportes, cargas sociales, cargas previsionales, impuestos a las ganancias, impuestos a las riquezas, prácticamente el empresario, el comerciante, el que desarrolla una inversión está laburando 70 y 30. 70 para el Estado y 30% para uno. Es una carga impositiva súper fuerte para una pyme, para un pequeño emprendedor, para una empresa, el soportar la carga tributaria que tiene Argentina, pero no es menor a la que tenemos, por ejemplo, en Chile. Por eso que llama la atención cómo este 10-10-10 de Paraguay está surtiendo efectos para el desarrollo de un país que vuelve a crecer y que tiene mucho en que invertir. Porque como ya vimos en otros videos, por ejemplo, cuando pierden la sede de los Panamericanos, es por falta de ciertas infraestructuras que tienen otros países, pero es porque se está iniciando el desarrollo y por eso hace unos años atrás se miraba al Uruguay para la inversión, hoy se mira con atención lo que sucede en Paraguay, entre muchas cosas, por esta carga impositiva. Sigamos escuchando lo que dice Marcelo. Entonces es imposible que se crezca así. En Paraguay no supera el 15% la cantidad de impuestos bajo todo concepto. Entonces, ¿qué pasa? Hay desarrollo, hay inversión, hay gente con ganas de instalarse y sobre todo hay humildad. No se puede crecer en Argentina con clientelismo y demagogia constante. No se puede crecer en Argentina cuando se le saca a uno para darle a otro. Cuando fomentamos la vagancia, cuando la gente está más preocupada en ver cómo le robo en el barco pirata a los otros para poder quedarme con algo. Bueno, y esa era una opinión desde Argentina con respecto a este desarrollo que está teniendo Paraguay y ha apuntado mucho a la rebaja de impuestos. A esta situación que tiene Paraguay, que está llamando la atención. Uno se coloca Paraguay sin impuestos o invertir en Paraguay, va a encontrar muchos videos que hacen referencia a que es uno de los grandes sectores, o decir, es uno de los... Y aquí vemos cómo desde Argentina valorizan esta baja de impuestos porque ven que es parte del desarrollo. Y si uno ve los países que son más atractivos para la inversión hoy día son Paraguay por este régimen fiscal, Perú por el gran crecimiento que tiene y otras economías que eran muy fortalecidas se están viendo reducidas por distintos motivos. Pero un buen punto es qué pasa con esto de los impuestos. Es una carga muy pesada para nuestros trabajadores, para nuestros inversores y para nuestros empresarios. Hay que ver qué resulta de todo esto, pero es un buen antecedente el ver por qué está funcionando en Paraguay y están volviendo a crecer. ¿Sigamos viendo? Pero veamos lo que dicen los extranjeros que están en Paraguay, porque aquí hay un argentino que lo entrevistaron previo a la elección del Paraguay y le preguntan, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Es tan bueno como lo comparamos con nosotros? ¿Vos qué te gustaría? ¿Cuál sería tu deseo como inversor? A mí me gustaría que gane Santi Peña, obviamente. Creo que tiene las reglas claras, ya sabemos hacia dónde va, qué es lo que piensa. Por ahí el partido de la Concertación no sabemos mucho hacia dónde quiere ir, por lo tanto nosotros pensamos que es mucho mejor que gane Santi Peña. Me decías que para vos como inversor Paraguay es el último bastión o uno de los últimos bastiones de América Latina. Sí, la verdad. Ahora va a explicar él, que es un inversor inmobiliario, ¿por qué Paraguay? Escuchemos. La verdad que sí queda Uruguay y Paraguay, pero la verdad que acá las calidades, el tema impositivo, la baja carga tributaria y un montón de otras cosas hacen que Paraguay sea un lugar ideal para invertir.
¿La gente ahorra en dólares o se siente segura en su moneda? No, es una locura. Acá la gente no le da bolilla al dólar. O sea, todo el mundo está en guaraníes, no les preocupa el dólar, no tienen ni idea cuánto está la cotización del dólar. Es increíble. Nosotros tenemos la locura del dólar. ¿Puede proyectar pedir un crédito, por ejemplo? Pero totalmente, justamente lo que hay acá es crédito. La verdad que hay posibilidades de endeudarse en guaraníes, en dólares. Es muy simple, muy simple. Bueno, muchas gracias, Juan. Quiero, Bueno, y algo que es muy caro en Chile es pedir un crédito, ¿cierto? Pensemos que hay problemas para comprar vivienda por los créditos hipotecarios. Ya se han ampliado los años. Hubo una época en que eran 20 años, vamos a 30 años, quizás lleguemos a 40, y como decían los españoles, vamos a heredarle la hipoteca a nuestros hijos, porque no se va a terminar de pagar la casa. Pero también el acceso al crédito, que tiene que ver mucho con los impuestos vinculados a eso, ¿eh? Así que, qué increíble. Yo no sé si ustedes ubican eso, me pueden comentar si sabían que Paraguay tenía esta situación. Bueno, y veamos algunos datos más técnicos. Hubo un webinar que se llama ¿Por qué invertir en Paraguay? Les voy a dejar ahí el link para que lo puedan ver en un canal de YouTube. Pero veamos algunos datos más duros, ¿cierto? Para los que no somos inversores ni profesores en economía, existe un webinar que se llama ¿Por qué invertir en Paraguay? Les voy a dejar el link del sitio en YouTube para que lo puedan ver, donde entregan algunos datos. Ya hablan un poquito de este famoso 10-10-10 de Paraguay y cómo estas tasas impositivas que tiene el Paraguay son las más bajas. Y como ya escuchamos, el presidente del Paraguay indica que incluso existen ciertos modelos para eximirse de esas tasas y rebajarlas de tal forma que pudiéramos decir, como decía el título del video, que casi es un país sin impuestos, pero ha apuntado al desarrollo, como hay otros países en Europa que lo han hecho. Escuchemos. Cerca del 70% de la región de la población tiene menos de 40 años. ¿Qué produce esto? Esto produce que sea una población activa, laboralmente activa, una población que esté en pleno crecimiento, en búsqueda de educación, en búsqueda de su vivienda. Es un país realmente muy, muy pujante. Y no es menor esto de la tasa de la edad correspondiente a cómo están las poblaciones en algunos países, porque lo vivimos en Chile con una tasa de envejecimiento, ¿cierto? Y también cómo los países que parecieran que están rejuveneciendo, que podríamos establecer que uno es, por el dato que nos entregan aquí, es Paraguay, da la impresión que Perú también, tienen mayor desarrollo porque tienen mayor capacidad para generar ingresos y tienen que sostener menos seguridad social, ¿cierto? Porque hay menos personas que requieren del apoyo del Estado, el establecimiento de impuestos para resolver los problemas de pensiones, que es el grave problema que tiene Chile. Sigamos viendo qué más nos señala. Y en estos últimos 10 años, por ejemplo, las exportaciones de origen industrial crecieron 5 veces. Lo que les contaba de la ley McKinsey, las empresas que son de afuera se instalan aquí, producen y después salen del Paraguay, exportas, crecieron 17 veces. Y este dato es muy importante. La inversión extranjera directa creció 2 veces. Ese número... Claro, porque es duplicar la inversión extranjera. Y uno de los problemas que está teniendo, por ejemplo, Chile es el ingreso de inversión extranjera. Existe, pero no crece esos rangos, que si uno lo ve, es la inversión que tiene, por ejemplo, el Perú y Paraguay. Pero lo que pasa es que, si ustedes se dan cuenta, uno escucha poco de esto. A mí me llamó la atención porque sonaba muy atractivo Uruguay. Había escuchado bastante de las inversiones inmobiliarias que estaban produciéndose desde Chile a Uruguay. Había muchos llamados a invertir en el Uruguay, tanto como invertir en la zona de Florida, ¿cierto?, en Estados Unidos. Por eso aparecen esos videos de inversores cuando uno empieza a buscar en YouTube. Pero hay un experto que señaló, no, si hoy día, si usted me dice dónde invertir, yo le diría, invierta en Paraguay. Y me llamó la atención. Y por eso la búsqueda de esto y encontrar el video donde el presidente habla de la tasa impositiva y las rebajas que pueden haber, que por eso el título del video, insisto, fuera que el Paraguay no paga un impuesto, me llamó la atención porque era bastante conocido, estaban bastante calladitos, ¿eh? Solo había surgido el análisis con respecto a la pérdida del Panamericano frente a Lima en Perú, pero ahí señalaban que falta mucha infraestructura en Paraguay. Pero eso también atrae inversión, porque si va a crecer la industria, va a crecer la inversión, va a tener que crecer la infraestructura, ¿cierto?, pública como privada. Y eso va a hacer que crezca mucho más la posibilidad de que este país vuelva a ser lo que era antes y que tenga un gran desarrollo y que sea atractivo para también toda la zona vinculada al Atlántico y para que no decirlo toda Sudamérica. Sigamos escuchando. Extranjera directa. Ese número es bárbaro. Realmente Paraguay, y lo va diciendo la Fundación Getulio Vargas, las principales universidades, hoy en día tiene el principal clima de negocios de la región. Es un lugar
que te atrae a hacer negocios, por la idiosincrasia de la gente, por la buena predisposición, por la legislación, por la presión fiscal, por la claridad y transparencia que maneja el país. Hoy Paraguay se ha convertido, no hoy, sino en los últimos años, se ha convertido en el centro de negocios de la región. Y lo que hablábamos, es el sistema tributario más sencillo y más conveniente. Tiene solamente un 10% de impuesto a la renta, o sea, el impuesto a las empresas, un 10%. Yo no sé qué piensan los amigos que tienen pymes y les dicen, hoy usted va a pagar un 10% de impuesto. ¿Qué pensaría? O sea, calculen cuánto están pagando ustedes. Recuerden que, por ejemplo, las sociedades de personas, sociedades profesionales de personas en Chile, ahora se sumaron a otro régimen tributario. Y ya no se tornó tan conveniente, ¿cierto? Estas sociedades de médicos, odontólogos, abogados ya o arquitectos nos están analizando de que parece que conviene más trabajar en forma individual que asociados por la carga tributaria. El impuesto a la renta personal, lo que en Argentina se suele llamar impuesto a las ganancias, y un 10% de IVA. El IVA nos impacta a todos, ¿cierto? Uno compra pan y tiene un impuesto, el IVA, ¿cierto? Que aquí en Chile es el 19%, entonces es casi la mitad del impuesto en Chile. Es decir, que efectivamente sentiríamos una rebaja en el consumo, en el valor de lo que compramos, y eso atenuaría un poco el alce que estamos teniendo. ¿Cómo lo hacen ellos? Además que tienen una inflación cero. Y hay un sistema de degrave, de que se puede ir degravando y bajando la carga impositiva, que también lo hace más atractivo todavía. Entonces, de la región tiene los impuestos más bajos. Si ustedes se dan cuenta abajo, si se dan cuenta abajo aparece una cifra que dice el esquema tributario de Paraguay es 10%, 10%, 10%, 10% en IVA, 10% impuesto a renta, 10% impuesto a la renta de empresa. Y abajo aparece el esquema tributario en Argentina 106%, en Chile 84%, en Brasil 65% y Uruguay 42%. Entonces es muy alto. Escuchemos que... Impuestos bajos, baja inflación, crecimiento del PBI, estabilidad cambiaria, seguridad jurídica, transparencia. Todo eso hace que se genere un clima de negocios extremadamente interesante. Me parece cuando hablas de todos esos puntos, y siempre te lo digo desde el día que te escuché la primera vez y hablamos del tema de Paraguay, que son términos que usamos continuamente aquí para vender Estados Unidos, para vender el área nuestra. Entonces realmente me parece que como que hablamos el mismo idioma fuera del español. Y efectivamente, si ustedes ven videos o esta publicidad que aparece cuando están viendo videos de economía y aparecen invitaciones a invertir, aparece el estado de Florida, otro estado en Estados Unidos, y es el mismo discurso. Son los mismos beneficios que tiene Paraguay. Entonces es increíble cómo está y cómo era tan desconocido. A mí me llamó la atención, por eso la reacción, porque Paraguay no estaba dentro de mi órbita de los países que yo quería revisar. Sí me llamó la atención los dos periodistas que hicieron un análisis de por qué Paraguay había perdido la sede de los Panamericanos por la honestidad que tenían y cómo tenían esta sensación de no ser tan arrogantes en función de esto. Error que cometemos en algunos países que tenemos supuestamente un mejor desarrollo que otros. Entonces, en ese desarrollo en humildad, están haciendo bien las tareas como vamos a ver en otros videos. Y respecto a la inflación, Paraguay inflación cero en mayo del año pasado, es una información del año pasado, pero no, nuestros países no tenían esas cifras, ¿cierto? Escuchemos cómo lo informaron esto de la inflación cero. ¿No? El título, inflación cero, es como pareciera una propuesta de campaña, ¿no? Nos vamos a comprometer a inflación cero, pero no puede ser una realidad, está claro. ¿Cómo vas a tener inflación cero? Es imposible, es una utopía, una quimera, ¿o no? ¿O sí es posible tener inflación cero? A ver, ¿qué nos marca el mapa de la inflación en América Latina en el último tiempo? Concretamente en mayo, sí, Paraguay, 0%. Ahí está la inflación del año pasado. Paraguay 0%, Perú 0,31%, Bolivia 0,6%, Bolivia llamó la atención, ¿cierto? Y Perú también. Chile 0,3%, ahora se nos arrancó la inflación. Argentina, para qué decir, están sufriendo mucho con esto, junto con Venezuela, supera a Venezuela, pero cero de inflación. O sea, mayo es una situación donde los productos bajan de precio en Chile, estacionario, ¿cierto? Va a depender mucho de la evaluación de las canastas que tengamos, del costo de la vida en cada uno de los países. Eso depende mucho de algunos ciclos también climatológicos, ¿cierto? De la producción, de algunos bienes.
En mayo todavía no estamos iniciando el invierno, por lo tanto nos encarecen algunos combustibles. ¿Y cuál fue la situación de los petróleos? Porque también hay que pensar de que, por ejemplo, en Chile dependemos mucho de la energía fuera del país. Pero sigamos escuchando esto de inflación cero en Paraguay. 0% de inflación en mayo tuvo Paraguay. Cuesta creerlo, sobre todo si hablamos de un país que tuvo 8,4% de inflación mensual, estamos hablando. Todo esto es inflación mensual y que para junio, mejor dicho, para mayo, esto es abril en el caso de Argentina, Paraguay es el mayo, para abril fue 8,4% y para mayo las consultoras ya hablan de 9% que tuvo Argentina. ¿Cómo puede ser 0%? Bueno, la verdad es que no es el único caso, es verdad, Venezuela 7,6%, Brasil 3,8%, Uruguay 7,6%. Bueno, y ahí tenemos la inflación cero del Paraguay en algunos momentos. No sé cuánto es la inflación actual, me lo podrían indicar ahí, pero era impactante, aunque hubiera sido un video de unos meses atrás. Bueno, y eso les quería compartir mi reacción sobre la declaración del presidente del Paraguay respecto a que su proyecto de impuesto 10-10-10 hace casi posible que en Paraguay no se paguen impuestos, pero son los impuestos tal vez más bajos de la región y es un país muy atractivo para invertir. No sé lo que piensas tú. Me podrías comentar si sabes qué sucede en Paraguay, si tienes algunas nociones, algún familiar o si eres de allá. ¿Qué sucede efectivamente con esta carga tributaria que impacta a los países que tenemos un peso de impuestos muy alto? Así que soy Ricardo Lovera, gracias por ver el video. No te olvides compartir, que tengas un buen día, una buena tarde y una buena noche.